El gobierno dominicano ha tratado de consensuar con los partidos políticos, sobre todo los que tienen representación ante el Congreso Nacional, y con diferentes sectores de la sociedad con los cuales ha intercambiado opiniones, un proyecto que procura recaudar alrededor de 40.000 millones de pesos, con los cuales se pretende hacerle frente a los choques externos que se han generado contra las economías locales de países como la República Dominicana, como resultado del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, que ha disparado los precios del petróleo. Y países con las características de la República Dominicana, que no producimos petróleo, estamos expuestos a ser más vulnerables que otras naciones que sí tienen ese recurso a su disposición, porque va a obligar a disponer de mayores recursos para mantener esos precios más o menos asequibles a la mayoría de la población, o disponer de aumentos exorbitantes para que la población pueda abastecerse de los derivados del petróleo, gasolina, gas de cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Para implementar esas medidas se han identificado sectores y fuentes para hacer un reajuste de un presupuesto que ya se había aprobado. Acuérdense ustedes que la ley establece que ese presupuesto general del Estado se le entrega por parte del Ejecutivo al Legislativo en octubre para que sea aprobado por los legisladores en los dos niveles, Senado y Cámara de Diputados. Ya eso estaba aprobado. Esta guerra no estaba contemplada con sus efectos tóxicos, nocivos contra la economía local en estos momentos. Entonces, por eso es que estamos en una posición de emergencia, como están la mayoría de los países del mundo. En ese sentido, hay una medida de todas las que se han tomado, una que ha generado un debate, que es la relativa a lograr que el 50% de ese financiamiento público a los partidos políticos en lo que resta de estos 6 meses del año vayan a ese fondo de contingencia. Es un fondo de contingencia para los fines de, sobre todo, el subsidio a los combustibles, a la gasolina, a la que sé yo qué, para que cada semana andamos por 1.800, 1.700 millones semanal, que el Estado busca, lo pone ahí para que la gasolina no le suba a usted a 800 pesos el galón. ¿Ya me está entendiendo? De eso es que se trata, porque los economistas le buscan muchos términos para confundir a la gente y no explicarle bien la cosa. Se trata de un fondo, se le quita allí a la publicidad, se le quita aquí a estos eventos, se le quita allí a esto, y se ha colocado a los partidos. Mira, los partidos reciben de conformidad con la ley este año 1.620 millones de pesos. 1.620 millones de pesos. Entonces, de ese fondo de 1.620 millones de pesos de este año, el 80% de esos fondos lo va a recibir el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, porque así lo establece la ley sobre la materia. Y eso quiere decir que cada partido de eso va a recibir, y ya ha recibido parte, unos 432 millones. En este año 2026, los técnicos del gobierno han dicho, mira, los partidos políticos ahora están en un periodo no electoral, vamos de los fondos que corresponden a esas instituciones políticas a procurar que el 50% de este semestre que viene
vaya a nutrir esos fondos. Pues los partidos se han revolteado. No, que al gobierno le ha cogido con los partidos. No, que que es inconstitucional. No, que realmente eso va a debilitar la democracia dominicana. Y han buscado una serie de discursos para oponerse a la medida. ¿Qué pasa? Que hay que decirle lo siguiente al pueblo dominicano, como lo hacemos siempre en este programa. Miren, el financiamiento público a los partidos políticos fue una idea contemplada por José Francisco Peña Gómez, que la hizo presente en una conversación con el doctor Joaquín Balaguer, con la finalidad de conjurar la crisis postelectoral que colocó la República en un barril de pólvoras para las elecciones del año 1994. Y Peña Gómez, desestimando el proyecto planteado por Balaguer, que le dijo, mire, aquí lo que hay un empate, usted sacó algo más de 1 millón de votos y yo más de 1 millón de votos, vamos a distribuir el pastel, usted 2 años y yo 2 años, deme los 2 primero a mí. Y Peña, que en principio aceptó esa propuesta y lo hubiese conducido a la presidencia de la República inevitablemente, porque Balaguer, aunque cogiera los 2 primeros años, no estaba en condiciones de incumplir ese compromiso, porque a nivel internacional los Estados Unidos y Venezuela y otros países importantes de la región estaban conscientes de que la República podía deslizarse hacia una confrontación bélica de impredecibles consecuencias y estaban impulsando ese proyecto. Y en el plano nacional, un PRD, imagínense ustedes, en las condiciones que estaba en ese momento, ya recuperado después de la crisis del 86, era imposible para Balaguer incumplir. Bueno, pero Peña, para favorecer a la República con una primera ola de reformas que incluyeron la doble nacionalidad, el voto del dominicano en el exterior, el Consejo de la Magistratura, todas esas medidas formaron parte de ese acuerdo entre Balaguer y Peña Gómez para conjurar esa crisis postelectoral del 94. Y entre las iniciativas estuvo esa de colocar un financiamiento, un porcentaje del presupuesto nacional destinado a fortalecer la democracia, porque no hay democracia sin partidos políticos fuertes. Y en ese sentido Peña Gómez siempre tuvo esa preocupación. Y es a partir de ese momento que surge esta figura del financiamiento público a los partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Peña lo hizo inspirado en una idea. Y lo discutimos él y yo, siendo yo un muchacho, un estudiante de la UAS y siendo asistente político de él. Era con la idea de fortalecer a los partidos políticos y evitar que los partidos políticos siguieran siendo lo que hasta ese momento presentaban, que eran mendigos de los empresarios y de los ricos del país, que en cada proceso electoral eran los que financiaban a los partidos de manera directa, con sumas que le permitían a los partidos financiar sus actividades, pero eran compromisos en la mayoría de los casos nocivos para la propia democracia dominicana que asumían los partidos y los candidatos que recibían esas sumas de los empresarios a cambio, si la victoria les sonreía, de decisiones oficiales. Y muchas veces esas decisiones de Estado eran contrarias al interés nacional, pero que había que complacer a quien financió esa campaña electoral o a los grupos que financiaron esa campaña electoral. Y Peña, para terminar con esa relación tóxica entre empresarios y partidos y candidatos,
dijo, no, vamos a incorporar aquí, como sucede en otros países, porque eso no es exclusivo de la República Dominicana. Vamos a colocar aquí un financiamiento público para que los partidos no tengan que depender de esas dádivas del empresariado. Y lo hizo establecer, pero los partidos no honraron esa inspiración de fortalecer la democracia mediante la implementación de una medida de esa naturaleza, no honraron ese compromiso, porque además de recibir el financiamiento público, siguieron recibiendo las dádivas del sector privado, siguieron arrodillándose ante los sectores de poder económico y continuaron con esa práctica que era la que quería erradicar Peña Gómez cuando hizo establecer esa iniciativa del financiamiento público en nuestra legislación electoral. Y por esa razón yo digo lo siguiente: no se justifica esta laraca porque se haya planteado de que el 50% de ese financiamiento público vaya a fortalecer este fondo de contingencia para salir de esta crisis de la economía mundial que puede afectar la economía local. ¿Cuál es la laraca de que va a debilitar la democracia si los partidos siguieron recibiendo las dádivas oficiales, las dádivas del empresariado? Si usted me dijera a mí que si le quitan eso se paraliza el sistema de partido porque está penalizado drásticamente el financiamiento privado, te digo, bueno, espérate, no se puede afectar el sistema de partidos políticos porque esto va a afectar a la democracia dominicana, pero ese no es el caso. Los partidos siguieron tranquilos, recibiendo los cuartos de los empresarios, para no decir de otros sectores, y asumiendo compromisos que en cada gobierno usted se da cuenta. Cada gobierno tiene su empresario preferido, el que más dio, el que más aportó. Sí, esa es la realidad. Cada gobierno tiene su empresario predilecto, que fue el que más dio. Mira, aquí hay 2 o 3 millones de dólares. Míralo aquí. Cuando gana ese candidato y ese partido, es de rodillas que está frente a ese empresariado. Peña quería terminar con eso. Entonces, no se justifica porque los partidos no honraron ese compromiso. La laraca que tú oyes hoy, que no, que es inconstitucional, no, que eso va a debilitar la democracia. Le pueden quitar todo el financiamiento y no va a pasar nada. No va a pasar nada porque los partidos siguieron recorriendo los despachos de los empresarios buscando financiamiento. No se conformaron con recibir el financiamiento público. En Estados Unidos, por ejemplo, un candidato presidencial, y el caso de Obama es elocuente, tiene que decidir en transitar un camino o el otro. En el caso de Obama, y apelo a él porque lo recuerdo perfectamente, Obama decidió que no iba a recibir el financiamiento público en Estados Unidos para su campaña electoral. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que en su momento, en la primera elección que él conquistó por el Partido Demócrata, y ya se enfilaba como el candidato más popular hacia la Casa Blanca, él sabía que con las donaciones privadas, que allá están reglamentadas, y usted ve muchísimos miles de dólares, de a $2, $5, están reglamentadas, ya nadie se puede pasar de listo. Él sabía que iba a recibir más que el financiamiento y dijo, no, yo no quiero financiamiento público, yo quiero el financiamiento de la sociedad, de la gente. Y allá está debidamente reglamentado eso, y Obama recaudó más de esa manera con el sector privado y la sociedad que lo que iba a recibir de financiamiento público. Y obvió ese financiamiento público y se le permitió, porque la ley lo permite, que él siguiera recaudando el apoyo económico de la gente y de las empresas. Pero aquí no. Aquí la gente sigue y no hay una legislación, pero tampoco una institución con fortaleza adecuada para hacer valer
esa transparencia que Peña Gómez quería para el funcionamiento de los partidos políticos. Entonces, no se justifica ese discurso ni de la oposición ni de los sectores que cuestionan que pudiera ser mutilado por el orden del 50% ese financiamiento público. Cada partido de estos va a recibir este año 432 millones. Y usted lo divide en los 12 meses, eso es lo que están recibiendo los 3 partidos mayoritarios. Porque la ley dice que el 80% va dirigido a los partidos que sacaron más del 5% de los votos válidos emitidos en el último proceso electoral, que es el del 24. Y se toma en cuenta ya sea el nivel presidencial o el nivel donde hayan obtenido mayor votos. Y con eso se ha jugado aquí. Con eso se ha jugado aquí. Entonces, en función de esa realidad, el 12% restante es dividido entre los partidos que sacaron entre el 1 y el 5. Y así sucesivamente, hasta los que participaron y no llegaron a esos números, también le toca su borona. Pero no es verdad que usted puede armar un lío aquí de que porque le están quitando parte del financiamiento público porque no han honrado los preceptos que inspiraron ese proyecto, que era evitar que los partidos políticos siguieran de rodillas frente al empresariado, para que cuando llegaran al Estado no llegaran con 2 esposas en la mano. Vamos a ver, ¿qué es lo que hay aquí? Nosotros fuimos que financiamos esto. Estas son las medidas que a nosotros nos interesan, además de las instituciones. Mire, denos estos ministerios. Y por eso usted ve funcionarios que muchas veces dicen, pero mira, fulano no es del partido. Ah, no es del partido, pero está apadrinado. Está apadrinado por fulano de tal, que es quien lo tiene ahí. Por encima de lo que son de que el jefe de campaña, el jefe de finanzas, el jefe de qué sé yo qué. No, espérate. Él no tiene esos méritos políticos, pero fulano es que lo tiene ahí. Y hay que complacerlo. Entonces, para evitar eso era que Peña quería ese financiamiento público, pero los partidos no han honrado eso. Entonces, no se justifica de ninguna manera el discurso atropellante de que contra el despojo del financiamiento público. No. Le quitan eso entero, no el 50, no, entero, y no pasa nada, porque los partidos siguen buscando su cuarto. Y a la legislación dominicana no es una legislación como la de Estados Unidos, que allá, como en Francia, Sarkozy fue ingresado a una cárcel francesa, ahora después de abandonar el Palacio del Elíseo. ¿Y por qué? Porque se determinó que él recibió supuestamente un financiamiento de Libia en una de sus campañas, creo que la última. Y él parece que hizo uso de ese privilegio y se pasó incluso del tope. Del tope, allá hay un tope. Venga acá, usted gastó 10 millones de euros y son 5. Ahí vino el problema de Sarkozy. Esa es la legislación que yo quiero para la República Dominicana. Una legislación que obligue al liderazgo político a estar celosamente dispuesto a vigilar el financiamiento privado. Porque no es que se elimine el financiamiento privado, es que esté regulado. Tú vas a recibir los cuartos de esos empresarios. Bueno, pues te vamos a quitar esto. Pero tú no puedes tenerlos los dos. Y ni te puedes pasar de los topes. Que se pusieron unos topes ahí, pero no ha servido de nada. Se pusieron unos topes de que $1 por cada voto, que sé yo qué, para los diputados, para los senadores, y para la presidencia de la República. Usted puede gastar hasta tanto. ¿Quién vigila eso? Nadie, hombre. Nadie vigila nada de eso. Porque aquí no hay una institución electoral que tenga garras, que le permita incluso despojar de la candidatura a quien se burle de esos parámetros legales que deben proteger una competencia electoral que parta de un escenario de equidad. Pero aquí no. La equidad se rompe ahí mismo cuando los partidos reciben el 80% y otros reciben el 12%.
El 80% para unos y la migaja para los demás. Ahí está roto ya el esquema de justicia y de equidad que debe prevalecer en un proceso electoral para partidos y candidatos. Entonces, yo estoy de acuerdo que en un momento como este, no electoral, los partidos puedan contribuir. No dije que el tema que es un tema de una iniciativa del presidente para dañar la democracia. No, hombre, no. La democracia tenía otro propósito de acuerdo al liderazgo de Peña Gómez para ese financiamiento público. Y eso no se cumple. Y lo saben los candidatos y lo saben los líderes de esos partidos. ¿Cumplen con eso? Nadie cumple con eso. Entonces, que le quiten esos 500, 600 millones de pesos que faltan por recibir de aquí a diciembre, eso no va a dañar ninguna democracia, nada. Hasta mañana, si Dios así lo permite.